agradezco mucho la invitación de las instituciones convocantes a este necesario foro para debatir estos temas puntuales en estas dos fructíferas sesiones. Y bueno, ya el doctor Carrasco ha señalado algunos elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. El presidente Luigi Ferrajoli ha señalado que el principio de inocencia es una garantía de libertad y una garantía de verdad en cuanto a que establece la carga probatoria, el principio que en caso de duda es lo más favorable al imputado, y en cuanto a la libertad, pues precisamente el no privar del derecho a la libertad durante el proceso. Y como aquí se ha comentado, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha generado una serie de principios, entre ellas es que al ser una medida cautelar, precisamente como aquí se ha dicho, pues el rector del proceso es el juez. Él tendrá que evaluar para los fines del proceso cuáles son las medidas más adecuadas para garantizar, como aquí garantizar la comparecencia del imputado a proceso, el que no obstaculice la investigación y el que no signifique que como caballo de Troya se metió esta disposición que no afecte a las víctimas del delito, que podría ser, pues entonces no se le considera inocente si ya se considera que es un riesgo para la víctima. Entonces, pero son las tres consideraciones que se admiten internacionalmente para que proceda la prisión preventiva. Entonces, el tema del control judicial es vital, y Luigi Ferrajoli también ha señalado que los delitos inexcarcelables no son compatibles con un sistema acusatorio, y menos aún lo que hemos hecho en México, ¿no? Que se ha hecho a nivel ya constitucional. Es mal visto que los códigos establezcan estos principios, y no es que estas personas que se les imputan delitos tan graves, pues tengan con esto garantizada la libertad, sino que en una audiencia, en este principio de contradicción, el Ministerio Público la solicite y sea desde luego el juez verá en la magnitud de los hechos que es muy probable que la persona se va de la justicia, pero será el juez caso por caso, con la argumentación de las partes, el que decida. Y también en ese sentido, pues estoy en contra de que se establezca esta disposición de la prisión preventiva oficiosa, y más aún en rango constitucional. Ya vimos lo que el catálogo de delitos graves nos generó en el país, que había 96 modalidades de delitos graves, que de cada 3 veces que se modificó el Código de Procedimientos Penales, que estuvo vigente hasta la entrada del Código Nacional, de cada 3 reformas, 2 eran para modificar el artículo 194, para la expansión y bueno, se sembraron en la legislación, se sembraron vientos y se cosecharon tempestades en las penales, ¿no? El hecho de que en México hayamos duplicado en 8 años el número de personas en prisión sin que nos sintiéramos 2 veces más seguros. Entonces, y el nuevo sistema de justicia, las cifras que le hemos venido dando seguimiento, nos permiten estimar que al año 30,000 personas están evitando la experiencia de la prisión preventiva gracias al nuevo sistema. Como muchas de las bondades del nuevo sistema se concentran en 4 o 5 estados, el buen desempeño, así como de los 170,000 asuntos que se resuelven por justicia alternativa en materia penal, el 70% se concentra en 4 entidades federativas. Así también, de estas, hay 25,000 personas, por primera vez viene bajando el número de personas en prisión desde hace muchos lustros. Pasó de 263,000 a 238,000 los internos, y el 60% de ellos tiene que ver con menos internos en prisión preventiva, pero como las cifras son fotografías, el flujo nos dice que al año son 30,000 personas que evitan esta experiencia, y se concentra estas buenas prácticas en Baja California, que han bajado de 11,700 personas en prisión, 7,600 de ellos en prisión preventiva, a menos de 4,700, sin que hayan salido hordas de asesinos a delinquir en Baja California. Simplemente se hizo un uso más efectivo de la sanción y la medida cautelar de privación de la libertad, y pues las cifras empiezan a mostrar despresurización penitenciaria. La Ciudad de México también presenta un impresionante, solo 8% de los internos
están sin sentencia, ya ha bajado de 40,000 a 34,000 en tan solo 2 años los internos y el porcentaje de la prisión preventiva. Puebla también lo ha hecho, Jalisco empieza a despresurizar, aunque todavía uno de cada cuatro internos sin condena está en el Estado de México y Jalisco. También en las cifras comparadas nos permiten ver que hay áreas de oportunidad, y aquí retomaría que es muy importante el debate de sacar de la Constitución la prisión preventiva oficiosa, pero también muy importante las instituciones que aquí se comentaban. Hemos modelado en el caso de jurimetría y también cuando operó el Comité de Seguimiento y Evaluación de la Reforma Penal, las buenas prácticas que hizo Baja California, que no ha hecho Sonora, que no ha hecho el Estado de México, que no ha hecho Nayarit y que no ha hecho Jalisco, pues han utilizado las mejores prácticas en el tema de la unidad de medidas cautelares. Realmente se ha hecho incluso la prueba costo-beneficio. Una persona en prisión le cuesta al erario 230 pesos todos los días, más lo que se ha documentado en investigaciones apoyados por la Open Society de 80 pesos diarios en promedio para la familia, hacerle llegar al interno, más todas las pérdidas sociales que se asocian a una persona privada de su libertad, que posiblemente quede con un antecedente penal y con un estigma de haber estado hoy en prisión, mientras que el seguimiento en el caso de Morelos, que da más de un 90% de efectividad en el cumplimiento de las condiciones de libertad o de las condiciones que le puso el juzgador, cuesta 11 pesos diarios su seguimiento sin el estigma de la prisión. Y cuando documentamos esa medida cautelar, la epígrafe de la monografía era el testimonio de un usuario. Decía, haber caído en el sistema de justicia penal acabó siendo una bendición para mí, porque me ayudaron a superar una adicción después de 4 intentos fallidos, me enseñaron a pedir trabajo y conseguir un empleo, y además me apoyaron psicológicamente a mí y a mi familia. Acabó siendo una bendición para mí. Yo me pregunto si unas de las 97,000 personas que el día de hoy se presumen inocentes ante la Constitución, pero van a dormir en la práctica en una cárcel, si para ellos habrá sido una bendición haber caído en el sistema de justicia penal. Entonces creo que fortalecer el 60-70% de las personas que se han beneficiado del nuevo sistema para no estar en prisión preventiva se concentran en tan solo 4 estados. Entonces, hay que ver lo que han hecho estos estados, y hay un manual de buena práctica de la unidad de medidas cautelares y de la red de acompañamiento, porque muchas de las condiciones de libertad no encuentran en los sistemas públicos, sobre todo en el tema de atención a adicciones, la cobertura, y hay muy buena práctica de esta red de capital social de organizaciones de la sociedad civil que acompañan y dan eficacia y efectividad. Entonces, son de los temas que hay algunas gráficas, pero aquí las dejaré con los organizadores, de que comparan desde el 2007 al 2016 cómo se vino comportando la población penitenciaria y el tema de la prisión preventiva. Y en el caso del Estado de México, por ejemplo, que solamente 4 estados incrementaron el número de personas en números absolutos en prisión preventiva, y solo 5 entidades lo han superado como porcentaje de la población penitenciaria. Y en el caso del Estado de México y de Sonora han estado aumentando en números absolutos el número de personas en prisión, y tiene que ver con que algunas medidas de descongestión están prácticamente en desuso. La suspensión del procedimiento de prueba en el Estado de México está prácticamente en desuso. Muchos de sus directivos la siguen asociando con impunidad. Entonces, creo que es importante fortalecer esta parte. Qué bueno que también en el Estado de México está fortaleciendo el tema de justicia alternativa, que demuestra también que se ha despresurizado el sistema por estos mecanismos, pero creo que es muy importante recuperar las buenas prácticas, y que es parte también del derecho internacional de los derechos humanos, que habla de las medidas adecuadas, y entre ellas está no solamente legislar en cierto sentido, sino proveer presupuestalmente y organizacionalmente para que se tenga la eficacia de este derecho fundamental de la libertad durante el proceso penal.
Muchas gracias, doctor Cepeda Lecuona. Me parece muy interesante los datos que presenta de la investigación y solamente resaltaría algunos de los que ya dio, que a pesar del nuevo sistema de justicia, todavía 30,000 personas llegan al año a prisión preventiva y que los datos demuestran que pues ante la disminución de personas, o sea que ha habido estados donde marcadamente está bajando las personas en prisión preventiva. Es necesario aún fortalecer medidas de justicia alternativa porque también se ha demostrado la efectividad que tienen las medidas de justicia alternativa antes de los temas de la prisión preventiva. Bueno, vamos ahora a dar paso al maestro Álvaro Vizcaíno Zamora. Él es secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por favor, maestro Vizcaíno. Muchas gracias, senadora Tagle. Agradezco la invitación al Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y a todas las instituciones organizadoras de este foro, a la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales, Renace, México Evalúa, México SOS, Causa en Común, y al Instituto de Justicia Procesal Penal. Quisiera, en primer término, fijar una posición respondiendo de manera directa a la pregunta de este foro. La pregunta que se nos formula es si cabe la prisión preventiva oficiosa en un Estado de Derecho. La respuesta es sí, sí cabe. Y agregaría, no es lo mejor, no es lo deseable, pero es necesaria. Hoy es indispensable. Sería, y debo subrayarlo, un absoluto riesgo eliminarla en un corto plazo. Y voy a explicar por qué. Creo que hay varias perspectivas para poderlo hacer. Primero, me gustaría recordar el origen de la reforma al sistema de justicia penal, que de hecho se llamó de Seguridad Pública y Justicia Penal del 2008. Me gusta concebirla como tres grandes engranes. En aquel momento se reformaron 10 artículos de la Constitución, unos para establecer el sistema penal acusatorio, otros modificaron especialmente el artículo 21 constitucional, 10º párrafo, para crear un nuevo sistema nacional de seguridad pública y determinar cuáles eran sus bases mínimas y llevar, por ejemplo, la prevención del delito a rango constitucional. Y había un tercer gran engrane, que eran algunas medidas especiales para combatir los delitos de mayor impacto. Entre ese paquete de medidas especiales estaban, por ejemplo, el arraigo, estaba la extinción de dominio y también algunas disposiciones especiales para población penitenciaria, para internos relacionados especialmente con casos de delincuencia organizada. Desde aquel momento, desde la construcción original de nuestra gran reforma al sistema de justicia, se advirtió que México tenía características muy especiales, diferentes a otros países que habían migrado su viejo sistema mixto inquisitivo a un sistema de justicia penal de corte acusatorio. Ciertamente a muchos no gustó que aquella gran reforma tuviera ese tercer engrane de medidas especiales. Yo recuerdo que el doctor García Ramírez decía que eran las gotas de veneno en el vaso de agua fresca. Sin embargo, creo que no quedaba duda en aquel momento que esas gotas eran necesarias. Por supuesto, sin caer en el extremo, como ya lo afirmó el subprocurador Gustavo Salas, del derecho penal del enemigo. Simplemente se trataba de disponer de diferentes tamaños de herramientas para atender diferentes problemas que tiene nuestro país. No es válido comparar los sistemas penales acusatorios o la migración de manera genérica y decir que otros países son más exitosos por no tener prisión preventiva oficiosa, porque los retos son distintos. Por ejemplo, en Colombia, el principal reto que tuvieron los colombianos, a pesar de que son muy parecidos a nosotros, fue construir una fiscalía o una procuraduría que no tenían, no existían.
había un juez de instrucción que se encargaba de sustanciar los procedimientos. En cambio, México es un país con una tradición centenaria en su procuraduría. El reto en México era construir policías fuertes, a diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos, que quizá por provenir de la mayoría de ellos de antiguas dictaduras militares, tenían policías fuertes, buenas o malas, pero fuertes. En México el reto era construir policías de investigación, policías científicas, y sigue siendo el reto. Todavía hoy ese es el gran reto. Disminuir los casos que se atienden por flagrancia y aumentar aquellos que se procesan a través de investigaciones científicas que deriven en órdenes de aprehensión. Son retos muy diferentes. Quizás se debe a que antes del 2008 nuestro artículo 21 constitucional mandataba que la investigación de los delitos estaba a cargo del Ministerio Público, quien tenía bajo su mando y subordinación a la policía. Pero resulta que el Ministerio Público, bajo ese concepto constitucional, pues es un abogado. Yo soy abogado, muchos de aquí somos abogados, y creo que en la Facultad de Derecho no nos enseñaron a investigar delitos, porque esas son tareas que requieren conocimientos de criminalística, criminología, victimología y ciencias forenses que no se estudian en la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho nos enseñan teoría del delito, nos enseñan otras herramientas jurídicas importantes. Entonces, es en el 2008 cuando se establece por primera vez que la investigación de los delitos corresponde a los dos, ministerios públicos y policías. Y aquí entre nos, quizá todavía de una forma alejada a un sistema acusatorio puro. En los países con un sistema acusatorio puro, no es a los dos, el único que investiga es la policía, solo la policía. Los fiscales se dedican a acusar. ¿Por qué se puso así en la Constitución? Pues sabiendo que, al igual que era necesario poner esas gotitas a que se refería García Ramírez, pues que estábamos en un modelo de transición, y no es un modelo de transición de corto plazo, es un modelo de transición que lleva varios años. Algún día, me imagino que nuestra Constitución dirá que en atención al principio de contradicción, pues una persona se encarga de investigar y es la policía, otra de acusar y es el fiscal, otro más de defender, en igualdad de circunstancias con el que acusa, y una persona tercera completamente ajena a los hechos juzga, el juez. Una total separación de funciones. Hoy todavía no es así, pero se debe a nuestras profundas razones históricas. Permítanme avanzar al año 2016. El 15 de octubre de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a mi cargo, asumió las funciones que antes tenía CETEC y generamos un programa de 10 puntos para poder avanzar en la consolidación del sistema de justicia penal. No tengo tiempo de explicar los 10 puntos ahora, pero todos están relacionados con aquellos elementos en que con datos estadísticos, datos duros, hemos encontrado que el sistema no está girando a la velocidad que fue planeado y que es necesario echar gotas de aceite para que los engranes giren. En el caso específico, en el debate de la prisión preventiva oficiosa, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que la realidad nos dice que no todas las unidades de medidas cautelares del país están trabajando como deberían trabajar. La realidad nos dice que incluso hay 3 entidades federativas que no tienen. Específicamente no tiene unidad de medidas cautelares Aguascalientes y Chiapas. Y en Quintana Roo la función la lleva el sistema penitenciario, que no es lo idóneo. Al menos hay 3 entidades sin capacidades de brindar información al juez de control para que el juez de control determine cuál es la medida cautelar idónea. En un sistema acusatorio puro, coincido con mis amigos académicos, yo soy académico también, el señor subprocurador también lo es, y de la misma institución, del INACIPE. Coincido, en un futuro no deberá haber medidas cautelares, hacia allá debemos ir, pero hoy no estamos preparados, México no está preparado, mientras no tengamos unidades de medidas cautelares sólidas, que proporcionen información sobre el riesgo que tiene un imputado, para que el juez de control entonces dictamine y determine qué medida cautelar debe adoptar. Quitar las medidas cautelares hoy de la Constitución es tanto como quitarle los alfileres
a una parte del sistema de justicia y entonces colapsar, porque se mandaría un mensaje de impunidad. Hoy, en las conferencias de secretarios de Seguridad Pública del país, yo he escuchado a prácticamente todos los secretarios de Seguridad del país planteando casos en que señalan que detienen a una persona con la cajuela llena de armas de uso reservado al ejército, que lo mandan a un juez de control e invariablemente los ponen en libertad. Son casos que preocupan, pero la culpa no es del secretario de Seguridad, quizás tampoco es del juez de control, sino de que no tenemos esas unidades de medidas cautelares. En nuestro programa de 2017 lo que establecimos fue que es uno de los 10 puntos en que vamos a trabajar, y para poderlo impulsar lo estamos haciendo con el apoyo de USAID, por ejemplo. Firmamos un convenio recientemente en Morelos para trabajar este tema, para inyectar recursos, pero especialmente también recursos mexicanos del FASP. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública tiene 7,000 millones de pesos que administra el Secretariado Ejecutivo. Hemos abierto un subprograma dentro del FASP para orientar recursos especiales para que pueda consolidarse como una política pública prioritaria en la consolidación del sistema de justicia penal, las unidades de medidas cautelares. Una vez que logremos consolidarlas, cosa que esperemos sea en un corto plazo, y por corto plazo me imagino 2 o 4 años, entonces sí, quitemos de la Constitución la prisión preventiva oficiosa, porque habrá capacidades de poder atender el problema. Muchas gracias, maestro Vizcaíno. Resaltaría muy rápido